De vuelta, muy buenas tardes a todos. Marcelo, Ariel, Hola, ¿cómo está? Buenos días. muy ¿Cómo buenas está? tardes. No, Janet, Javier, Laura, Jimmy, Marina y Marta. Muchas gracias Buenas tardes, por doctor. la espera. Mi Buenas estimado tardes, Javier, doctor. les comparto pantalla. En la unidad 4 vamos a comentar sobre uno de los capítulos del esquema de la tesis doctoral que plantea posgrado, como ser el capítulo sobre diseño metodológico. Les dejo de compartir pantalla. Un momento, por favor, para compartirles el esquema de tesis doctoral. Les comparto pantalla. Tienen en pantalla el documento sobre el esquema de tesis doctoral. Como hemos ido comentando en cada unidad, desde la unidad 1 hasta esta unidad, se ha ido tratando de señalar, de indicar sobre algunos puntos principales de los diferentes capítulos de la tesis doctoral que plantea posgrado, como ser el capítulo 1 de problemática de la investigación, el capítulo 2 sobre sustento teórico, el capítulo 3 sobre hipótesis para investigaciones cuantitativas o mixtas, o la idea científica a defender para investigaciones cualitativas. Entonces, si no me equivoco, también está en plataforma del módulo, las dos actividades académicas en relación a la unidad 3, que sería sobre la hipótesis y sobre la idea científica a defender. Creo que también el plazo es hasta el día miércoles. Entonces, asimismo, hacerles recordar, ¿no? Sobre las dos unidades, la unidad 1 y la unidad 2, la unidad 1 sobre la problemática de la investigación y la unidad 2 sobre el sustento teórico, se ha ampliado hasta el día domingo para que puedan presentar las tareas y foros. Seguidamente, ya en la unidad 4 tenemos eh, quizás en los demás módulos que tienen ya por especialidad, quizás posiblemente van a profundizar en este capítulo, que es el capítulo eh, sobre el diseño metodológico. Lo que hoy un poco vamos a hacer es relacionar a las anteriores unidades o a los capítulos que hemos ido señalando, ¿no? Para que tengan un panorama general y específicamente, pues, poderlos relacionar con la investigación que interesa en el módulo, ¿no? Entonces, esto en relación a la investigación científica, ¿no? Pues para hoy vamos a comentar tres puntos principales de este capítulo 5 del esquema de la tesis doctoral, que sería el diseño metodológico, precisamente estos tres puntos como ser el paradigma de la investigación, el enfoque de la investigación y el tipo de investigación. En ese tipo de investigación quizás vamos a ver jurídica. Les dejo de compartir pantalla. Entonces, previamente, en relación a la unidad 4, momento, también se les plantea dos actividades académicas, un foro 4 y una tarea 4. En la tarea 4
pues, ¿de qué trata, no? Claro, esto tiene relación con lo que vamos a ir comentando en clases. Eh, es, un momento, a ver, el foro 4 es, ¿no? Casi son las mismas indicaciones de los demás foros. En esencia, lo que se les solicita es responder una pregunta, ¿no? O resolver una pregunta y la pregunta, ¿cuál es? Lo que pueden ver en pantalla. ¿Cuál es el paradigma y el enfoque de investigación que sustenta su perfil de tesis doctoral en Derecho Constitucional y Derechos Humanos? Es lo que hoy vamos a ir comentando en relación a estos tres puntos principales del diseño metodológico, ¿no? Especialmente en el paradigma, el enfoque de investigación y después precisando el tipo de investigación, específicamente la investigación jurídica. Entonces, el foro, pues más o menos trata de eso, ¿no? De poder responder esta pregunta en relación a lo que hoy vamos a ir comentando. Ok, ¿me pueden confirmar si se ve en pantalla la presentación, por favor? Sí, doctor. Gracias, mi estimado Javier, muy Buenas amable. tardes, doctor. ¿Qué se ve? Buenas tardes, Marta, muchas gracias por confirmar. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es comentar tres puntos principales del capítulo 5 del esquema de test doctoral, que sería el paradigma, el enfoque y el tipo de investigación. En el tipo de investigación, la investigación jurídica. Entonces, pues estos tres puntos, de vuelta les recalco, está o se les pide, ¿no? Desarrollar en el capítulo 5 de la tesis doctoral. Entonces, en este tema sobre el diseño metodológico, tenemos un primer punto que sería los paradigmas de investigación. En este caso, pues, como investigadores, como tesistas, se tienen que enmarcar en un paradigma de investigación que, ¿no? Claro, este paradigma, desde el punto de vista de la investigación, pues se tiene que relacionar en el ámbito de las ciencias sociales. Para la presentación quizás, o para el desarrollo de este capítulo, del capítulo 5 del esquema de tesis doctoral, pues para ello es necesario un poco conocer algunos conceptos, quizás algunas fuentes principales o bibliografía principal, como ser CUM, por ejemplo, lo que ven en pantalla, y pues para que haya coherencia, ¿no? en la tesis doctoral o en la investigación que están encaminando. Entonces, un primer punto tenemos los paradigmas de investigación. Tienen ahí en el primer eh, párrafo de la diapositiva el concepto de paradigma, ¿no? Según un investigador, un profesor, Kuhn, en su texto de 62, ¿qué es lo que indica, ¿no? En su obra, ¿no? de Structure of Science Evolution, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Entonces, en este texto, en esta obra, pues lo que admite es esa pluralidad de significados, ¿no? Y de diferentes usos cuando hablamos de paradigmas. Pero, ¿qué es lo que Kuhn entiende en ese texto? Que es una red de creencias teóricas y metodológicas, valores, ideas, técnicas y procedimientos compartidos por una comunidad científica para solucionar problemas. Esa comunidad científica puede ser ese grupo de investigación, esa cátedra de investigación, ese instituto o centro de investigación en derecho. Entonces, lo que también Kuhn de lo que ha indicado, qué es lo que podemos comentar, pues Kuhn también su texto ya del 79, algo que indica, ¿no? Es
que quizás es necesario clarificar ese sentido, ¿no? De qué es lo que se entiende por paradigma. También ese significado, ¿no? Del término de paradigma, ¿no? Esto quizás para deducir, ¿no? A diferentes interpretaciones, quizás también que, ¿no? Este concepto pues ha sido ampliamente señalado por diferentes autores, pero el propio autor, en este caso, ¿no? Kuhn, pues en un término que él señala, ¿no? El postscriptum, pues en una segunda edición, pues quizás ha ampliado, ¿no? Esta idea de este texto con una idea de, ¿no? De mis segundos pensamientos sobre los paradigmas. Entonces hace una reinterpretación, ¿no? De ese concepto que ha sido, pues, polémico, ¿no? Para los que están, ¿no? Investigando sobre el ámbito de las epistemologías, ¿no? Entonces, y a partir de ello, pues tenemos, por ejemplo, algunos autores, como ser Margaret Masterman, después Cuba. Entonces, por ejemplo, en el segundo párrafo que tienen en pantalla, según el análisis de paradigmas, según Masterman, pues, o Margaret Masterman, en su texto de 75, nos plantea ahí, ¿no? Tres paradigmas, ¿no? Un paradigma metafísico o metaparadigmas, con tres preguntas: ¿qué es la realidad? Una primera pregunta, una segunda pregunta: ¿cómo se produce el conocimiento? Y una tercera pregunta, pues, ¿qué es lo bueno o lo correcto? ¿No? Estas tres preguntas lo vamos a ir desarrollando desde la óptica de Masterman, ¿no? De Margaret Masterman. Después tenemos los paradigmas sociológicos y los paradigmas de constructos, ¿no? Que serían tres paradigmas, ¿no? Entonces, de manera general, cuando revisamos la literatura sobre la profesora o la investigadora Masterman, quizás el interés que tiene esta, ¿no? Autora, la profesora Masterman, pues va a decidir, ¿no? O se va a enfocar en que pues ha puesto, se podría decir, en evidencia, quizás con la que, ¿no? Con lo que Kuhn señalaba, pues que había utilizado ese término, ¿no? De paradigma. Y en ese término de paradigma que lo utiliza Kuhn en su texto The Structure of Science Evolution, que sería, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas, pues ¿no? En este texto aparece este vocablo, ¿no? Quizás utilizado, por lo menos, pues nos dice Masterman, ¿no? Más de 20 significados, ¿no? No está claro qué sería, ¿no? ¿Qué se entendería por paradigma, ¿no? Entonces, con significados diferentes, los cuales para la profesora Masterman, pues va a ir restringiendo, ¿no? Y también quizás también va a dar paso a que ella pueda analizar de manera cuidadosa, ¿no? Y por ello, pues llega a, se puede decir, a las posibles conclusiones o a una conclusión de que pues puede ser agrupado en tres categorías. ¿Y cuáles serían esas categorías según la profesora Margaret Masterman? Pues tenemos ahí, ¿no? En el segundo párrafo. Estas categorías serían el paradigma metafísico o metaparadigma, el paradigma sociológico y el paradigma de constructos. Entonces, en el caso del primer paradigma metafísico o metaparadigmas, pues los cuales, ¿no? Cuestionan, ¿no? Cuestionan o plantean cuestiones filosóficas pues fundamentales, ¿no? Es cuestiones filosóficas fundamentales que serían las siguientes, ¿no? Eh, una pregunta que siempre está presente, pues es, ¿qué es la realidad? ¿No? Una segunda pregunta: ¿cómo se produce el conocimiento? Y una tercera pregunta: ¿qué es lo bueno o lo correcto? ¿No? En la primera pregunta, ¿qué es la realidad? De manera general, quizás, ¿no? Es quizás una cuestión que va a corresponder, ¿no? A la ontología, ¿no? Que eso lo han visto en el anterior módulo sobre epistemología, ¿no? Después, una segunda pregunta que también es relevante, ¿no? Para las cuestiones filosóficas fundamentales es: ¿cómo se produce el conocimiento? En aquí algo que se cuestiona es
¿no? El tema perteneciente a la epistemología puntualmente, ¿no? Pues cuando hablamos de epistemología hablamos de esa idea de conocimiento, ¿no? Entonces, esa cuestión perteneciente a la epistemología. Después tenemos una tercera pregunta, ¿qué es lo bueno o lo correcto, ¿no? Quizás ahí esta cuestión, esa pregunta va a estar vinculada con la ética. Entonces, en la primera pregunta, ¿qué es la realidad? Ligado a la ontología. En la segunda pregunta, ¿cómo se produce el conocimiento? Pues ligado a la epistemología. Y en la tercera pregunta, ¿qué es lo bueno, lo correcto? Ligado a la ética. Después tenemos en esas tres categorías una segunda categoría que sería los paradigmas sociológicos. En este caso, los paradigmas sociológicos, pues lo que se va a referir va a ser a los logros, ¿no? Científicos o a las estructuras político o a las estructuras institucionales, ¿no? Después tenemos al paradigma de constructos. Cuando hablo de un paradigma de constructos, de hecho, se refiere pues a esas herramientas, ¿no? A esas herramientas, a esos modelos, a ese lenguaje y esas reglas de investigación científica. Entonces, quizás cuando hablamos de un tema desde un punto de vista simplista, se señala, ¿no? Que, pues, ¿no? Por ejemplo, la idea de territorio, ¿no? Es un constructo social, ¿no? Entonces, por eso hablamos de ahí de esas herramientas, modelos, lenguajes y reglas de investigación científica, ¿no? Eh, después, tenemos un análisis del paradigma también, ¿no? Una primera mirada hemos tenido de la profesora Margaret, ¿no? Que hace, ¿no? Un análisis a través, ¿no? De tres categorías que se indica hace un momento. Seguidamente, pues también tenemos un análisis, ¿no? Del paradigma que pues lo ha puesto en debate el profesor Kuhn, según Egon Guba, ¿no? Entonces, en su texto 90, ¿no? Guba pues intenta clasificar, ¿no? El significado del término de paradigma, ¿no? Que se entiende por paradigma, ¿no? Como quizás como un criterio, ¿no? Para distinguir entre paradigmas, ¿no? Entonces ahí se utiliza quizás respuestas que den, ¿no? Las tres preguntas fundamentales, ¿no? Que hace un momento también se indicaba, ¿no? Que pues va a tener de alguna forma una relación con la profesora Masterman, ¿no? Entonces, estas tres preguntas fundamentales que analiza Egon Guba, pues tenemos ahí una pregunta ontológica, una pregunta epistemológica, una pregunta metodológica. Entonces, en esas tres preguntas, quizás para ir un poco de eso de manera general, pues en la pregunta ontológica se refiere, ¿no? A la forma, ¿no? Y a la naturaleza de la realidad. Y por ello, pues, se puede decir a lo que es posible conocer, ¿no? Después de una pregunta epistemológica que también se va a referir, ¿no? Se va a referir a la naturaleza de la relación entre el sujeto conociente y el objeto que puede ser conocido. En consecuencia, pues, o por ello, pues, la posición quizás es la posición, ¿no? Que debe asumir el investigador, ¿no? Respecto al objeto de conocimiento. Entonces, ¿qué posición, ¿no? Debe asumir el investigador? Entonces, de hecho, en ese capítulo sobre epistemología, pues ahí, ¿qué posición ustedes tienen, ¿no? Tienen como investigadores. Después tenemos esa pregunta metodológica, que pues va a estar relacionado con lo que es el capítulo 5 sobre diseño metodológico de la tesis doctoral, ¿no? Esa pregunta metodológica, que después este paradigma que uno se va a enmarcarse, de hecho va a tener relación hasta las técnicas de investigación. Entonces, esta pregunta metodológica pues se refiere a la forma en que el investigador puede, ¿no? Puede proceder para hallar ese conocimiento de aquella realidad pues que cree que puede ser conocida, ¿no? Entonces, ahí tenemos, cuando hablamos de esa pregunta metodológica, pues esa forma, ¿no? Esa forma que puede proceder para hallar ese conocimiento, ¿no? Ese proceso de investigación. Entonces,
Es lo interesante de Guba, ¿no? Que pues nos plantea tres preguntas principales, ¿no? Una pregunta ontológica, una pregunta epistemológica y una pregunta metodológica. Quizás esa pregunta epistemológica va a tener relación con uno de los capítulos que tienen que desarrollar. Esa pregunta metodológica también va a tener relación con el capítulo que se les pide, ¿no? En este caso del esquema de test doctoral, el capítulo 5 sobre diseño metodológico. Entonces, con base, pues, quizás a lo que hemos ido señalando de esas interrogantes, de esas tres interrogantes, de lo ontológico, de lo epistemológico, de lo metodológico, pues también Egon Kuba, ¿no? También, pues, define, ¿no? Define algunos paradigmas o, ¿no? Los paradigmas que pueden ver en el último párrafo, ¿no? En la parte inferior de la diapositiva. Entonces, es paradigmas, pues como les decía, ¿no? Van a estar más ligados a un paradigmas de las investigaciones en ciencias sociales o ciencias humanas, ¿no? Entonces, quizás el esquema de test doctoral que se tiene de posgrado, pues se enmarca, ¿no? Se enmarca en una investigación sociojurídica, una investigación social ligada a lo jurídico. Entonces, por ello se les pide, ¿no? En el diseño metodológico, ¿no? Enmarcarse en un paradigma. Entonces, el profesor Guba, pues quizás nos plantea, ¿no? Revisando la literatura de Guba, pues ahí eh, estos siguientes paradigmas, ¿no? Entonces, tenemos ahí el paradigma positivista, el paradigma postpositivista, el paradigma constructivista. Entonces, si uno revisa los esquemas de test doctoral, ¿no? Por ejemplo, en algunas universidades donde yo soy tribunal, que son del sistema, también universidades privadas. De hecho, en las test de maestría, pues este punto en la parte metodológica del capítulo de metodología, el paradigma no se les pide, ¿no? Ni el punto de epistemología. Por ello, quizás ahí, desde un punto de vista, esa diferencia entre una tesis de maestría y una tesis doctoral, pues está ahí, ¿no? Está ahí esa parte de la producción de conocimiento, lo epistemológico, y esa parte más de lo metodológico ligado, ¿no? Al paradigma, ¿no? Entonces, lo que me gustaría que tomen en cuenta es en su tesis doctoral en cuál paradigma se enmarcan, ¿no? Entonces ahí la sugerencia es que lo puedan revisar a detalle, ¿no? ¿De qué trata el paradigma positivista? ¿De qué trata el paradigma postpositivista? ¿De qué trata el paradigma constructivista, ¿no? Entonces, esos tres paradigmas. O, quizás yo presumo, lo han visto también en el módulo de epistemología, porque cuando hablamos de epistemología, de hecho tiene relación un punto concreto, es el paradigma. Entonces, de manera general, pues según el profesor Egon Kuba, pues lo que nos dice, ¿no? El paradigma positivista, pues denomina también, ¿no? Paradigma, también se lo conoce, ¿no? Como paradigma cuantitativo, ¿no? Quizás ahí ya exista más relación, ¿no? Con la investigación cuantitativa, ¿no? O también paradigma empírico analítico, ¿no? O paradigma racionalista, ¿no? Entonces, si se lo conoce como paradigma cuantitativo, pues de hecho el enfoque ¿no? de investigación tiene que tener esa relación, ¿no? Si el paradigma es positivista, pues mi enfoque de investigación tiene que ser cuantitativo, ¿no? Entonces, después tenemos el paradigma postpositivista. En este paradigma postpositivista, pues también se lo conoce o se lo denomina como paradigma cualitativo, para algunos autores, o paradigma fenomenológico, que algún momento creo que alguna colega preguntó, ¿no? O paradigma naturalista, o paradigma humanista, o paradigma etnográfico. Claro, esto depende mucho de la literatura que uno revise, la biología que uno revise, pero si se dan cuenta, el paradigma positivista pues va a tener relación, por ende, con ese enfoque cualitativo, ¿no? Con investigaciones cualitativas. Entonces, si yo me marco en un paradigma postpositivista, pues de hecho tiene que ser mi enfoque, se sugiere que sea un enfoque cualitativo, ¿no? Después tenemos un tercer paradigma que es el paradigma constructivista. Y en este paradigma constructivista, pues también se lo conoce o se denomina como paradigma sociocrítico, ¿no? Sociocrítico. Hola Gladys. Entonces, tenemos ahí tres paradigmas que pueden ver en pantalla en la parte inferior, lo que nos plantea Cuba,
y también, ¿no? Cuando desarrollan este punto, pues ahí, de vuelta a las de cálculo, ustedes tienen que hacer la revisión de literatura de estos paradigmas, ¿no? Pero de manera general, pues tienen paradigma positivista, pospositivista y el constructivista. Entonces, pues ahí de vuelta, ¿no? Les recalco, cuando hablamos de paradigma, pues quizás nos vamos a referir, ¿no? A ese conjunto, ¿no? De creencias, ese conjunto de actitudes, es decir, como, pues, una visión del mundo, ¿no? ¿Cuál es tu visión del mundo, ¿no? O sea, cada paradigma tiene su visión del mundo que posiblemente sea compartido, pues, por un grupo de científicos. ¿Esto qué implica, no? Esto va a implicar específicamente una metodología determinada, ¿no? Por ejemplo, en primera maestría, pues de hecho, en el departamento que yo hice investigación en la que escribí mi test de maestría, que era en el departamento de proyectos de la Universidad Politécnica de Valencia, pues en ese departamento, como tesista, mi tutora, ¿no? Era parte de un grupo de investigación. Ese grupo de investigación, pues, tenía un enfoque, ¿no? Un enfoque teórico, y ese enfoque teórico era del enfoque de capacidades, ¿no? Del profesor Amartya Sen, ¿no? De la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces, era a nivel teórico, ¿no? Y por ende también las investigaciones que se realizaba, pues en su mayoría tenía, ¿no? En este caso, si buscamos qué paradigma, un paradigma pospositivista, ¿no? O un paradigma sociocrítico, ¿no? Es decir, ¿no? Las investigaciones que se realizaba era con metodología cualitativa, ¿no? O metodología mixta, ¿no? Entonces, más cualitativa, ¿no? Entonces, de hecho, algunos grupos de investigación, pues, ¿no? O las personas que te tutorizan la investigación o la tesis, pues tienen, ¿no? Un enfoque teórico, ¿no? Y además ese enfoque teórico, pues la forma de investigar se marca en un diseño, ¿no? Ese diseño va a estar ligado, ¿no? Desde el paradigma, ¿no? Y hasta las técnicas de investigación. Entonces, por ello, pues, ¿no? Esa visión del mundo, que pues esa forma de investigar, ¿no? Esa forma de entender la realidad, pues quizás al hacer una investigación va a estar compartido por un grupo, ¿no? De investigadores, de científicos, ¿no? Entonces, quizás para mantener una idea más clara de un paradigma de investigación, pues si un poco parafraseamos a Cuba, menciona, ¿no? Un paradigma puede considerarse como un conjunto de creencias básicas, ¿no? O metafísicas, ¿no? Entonces, es decir, pues se trata de los principios primeros o los últimos, ¿no? Entonces, es decir, en palabras sencillas, pues lo que hace un momento le señalaba, vas a presentar, ¿no? Una visión del mundo, ¿no? Que define. Por ejemplo, si se habla, ¿no? De Estado de Derecho, de pobreza, ¿no? En el primer grupo de investigación que estaba, pues, que es lo teórico, cómo se va a entender desde el enfoque de capacidades, desde la libertad, ¿no? Desde la libertad de decidir. Entonces, porque para ello, ¿no? Pues ahí Amartya Sen y otros más, pues han investigado bastante sobre ese punto, ¿no? Entonces, pues a partir de esa visión del mundo, pues uno se define, ¿no? Uno define, ¿no? Y a partir de esa visión del mundo, pues uno pues sustenta, ¿no? Lo que está planteando, ¿no? Es decir, cómo, ¿no? Entiende el mundo, ¿no? Qué lugar, ¿no? Cómo debe jugar, ¿no? La persona o el individuo y, pues cuáles son, ¿no? Sus posibles relaciones al momento de investigar, ¿no? Sobre lo que está tratando de analizar. Entonces, ahí yo me quedo pues con esa idea que alguna vez me han recalcado, ¿no? Cuando hablamos de paradigma, es una visión del mundo que uno tiene, ¿no? Esa mochila que uno tiene al momento de investigar, ¿no? Entonces, algo también interesante en los paradigmas de investigación que se ha ido señalando, ¿no? Tanto el paradigma positivista o el paradigma postpositivista o el paradigma constructivista, para ir un poco quizás tratando de comprender, eh, algo que hay que tomar en cuenta en los paradigmas de investigación, pues, es, ¿no? Cómo también definen los investigadores,
¿no? En su naturaleza de trabajo, ¿no? Entonces, y como decía, ¿no? Después de ya al momento, ¿no? Del proceso de elaboración de la tesis, uno se da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta, ¿no? Bajo qué enfoque teórico está investigando, bajo qué metodología, ¿no? Ese grupo de investigación trabaja. Entonces uno se da cuenta, ¿no? Cuál va a ser la naturaleza de su trabajo de investigación, porque en ese grupo de investigación está, ¿no? En ese centro de investigación está. Y esto quizás también va a pasar, ¿no? Va a pasar con cuando investiguen o cuando desarrollen su tesis doctoral, cuando pues ahí, ¿no? En una primera reunión, pues coordinen, ¿no? Cómo van a enmarcar su investigación, su tesis con el tutor, ¿no? Porque cada tutor tiene su propia forma de investigar, ¿no? Quizás algunos tutores, algunos investigadores más se enmarcan en, ¿no? en investigaciones cuantitativas o investigaciones mixtas o investigaciones cualitativas o quizás una investigación más dogmática, ¿no? Entonces, y eso posiblemente, ¿no? Le sugiera, ¿no? Le sugiera pues desarrollar bajo ese tipo de investigación, ¿no? Entonces, eh, lo que quizás aquí es algo interesante, lo que se cuestionaban los anglosajones, pues, ¿qué es lo que entra, ¿no? En esa investigación, lo que es lo que está dentro y qué es lo que queda fuera, ¿no? En los límites de esa investigación, ¿no? Entonces, pues cuando uno realiza una investigación cualitativa, pues de hecho lo que posiblemente va a quedar fuera va a ser, ¿no? El de aplicar técnicas como ser el de encuesta, ¿no? El de encuesta, porque quizás lo que más le interesa a ese grupo de investigación o al tesista es interpretar, ¿no? Interpretar y poder profundizar, ¿no? A través de entrevistas, ¿no? Entonces, por ello, los paradigmas de investigación, pues, pueden, ¿no? Como aquí señala, ¿no? Pueden, nos dicen, ¿no? Pueden responder a través de tres preguntas fundamentales, ¿no? Entonces, esas tres preguntas fundamentales, a lo que hace un momento se ha mencionado, tenemos ahí, ¿no? Lo que en Cuba nos señalaba, ¿no? Las preguntas ontológicas, las preguntas epistemológicas, las preguntas metodológicas. Esa pregunta ontológica, pues, ¿no? Ahí tenemos la pregunta en la parte inferior. ¿Cuál es la forma y la naturaleza de la realidad? Y por tanto, ¿qué es lo que puede saber respecto a ella, ¿no? Entonces, ahí nos preguntan la forma y la naturaleza, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, si se presupone, ¿no? En un mundo, entre comillas, real, entonces quizás puede saberse, ¿no? Respecto a cómo son realmente las cosas, ¿no? Y además, cómo funcionan, ¿no? Realmente las cosas. Entonces, por ello, pues, o por tanto, quizás solo son admisibles, ¿no? Aquellas preguntas que estén en relación, ¿no? Con asuntos respecto a la existencia real o a la acción real, ¿no? Entonces, otras preguntas quizás importantes puede ser quizás aquellas que se refieran, ¿no? A asuntos de significación moral, ¿no? No, aquí, o quizás van a quedar fuera, ¿no? Algunos quizás de dominio en investigación científica. Entonces, más ontológico, ¿no? Después tenemos las preguntas epistemológicas. Entonces, en las preguntas epistemológicas, pues, una pregunta principal es ¿cómo? ¿No? Y ahí quizás esto lo han visto en el anterior módulo. ¿Cómo puede el investigador o el tesista, pues, proceder para descubrir, ¿no? Si lo que él, ¿no? O ella, pues, cree que puede conocerse, ¿no? Entonces, es decir, pues en este caso, la respuesta quizás puede darse, ¿no? A esta pregunta que se ha planteado, ya pues está determinado, ¿no? Por una respuesta dada, ¿no? Antes a la pregunta ontológica, ¿no? Es decir, una realidad es real que se presupone, entonces la postura, pues ahí del investigador debe ser quizás el desprendimiento, ¿no? De un objetivo, pues ahí se debe desprender de sus valores, ¿no? Para poder quizás tratar de descubrir cómo son las cosas realmente, ¿no? O cómo funcionan realmente. Pues por ello, quizás si uno quiere ser lo más objetivo posible, posiblemente su enfoque sea más investigación cuantitativa, ¿no? Y su técnica va a aplicar más
la encuesta, ¿no? Pues en este caso, porque la idea va a ser el de generalizar, ¿no? El de no intervenir, pues ser lo más objetivo posible, ¿no? Para responder a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo son las cosas realmente, ¿no? Entonces, o cómo funcionan realmente, ¿no? Ahora, si lo buscamos a la inversa, pues esta supuesta, ¿no? Postura, ¿no? Quizás desde el punto de vista cuantitativo, pues objetivista, que va a implicar esa existencia, ¿no? De un mundo real, pues con respecto a lo cual, pues puede ser de análisis, ¿no? O de objetivo, ¿no? Entonces, en estas preguntas principales que Cuba, pues, de vuelta a recordar, ¿no? Cuando hablamos de paradigma de investigación, pues respondes a tres preguntas fundamentales, ¿no? Estas preguntas fundamentales, tenemos ahí la pregunta ontológica, la pregunta epistemológica y finalmente la pregunta metodológica, que quizás la que más tiene relación en este momento, en este capítulo 5, ¿no? Del esquema doctoral de diseño metodológico. La pregunta epistemológica, pues, tiene relación, ¿no? Con el capítulo sobre epistemología, que también tiene que desarrollarlo, ¿no? Y que lo han visto en el anterior módulo. Entonces, en esa pregunta metodológica, la pregunta principal es, ¿cómo puede el investigador proceder, ¿no? Proceder para descubrir o para analizar, pues, si lo que él, ¿no? O ella, pues, cree que puede conocerse, ¿no? Entonces aquí algo es el cómo puede el investigador proceder, ¿no? Entonces, en ese proceso de investigación, pues, ¿qué enfoque, ¿no? Un enfoque cuantitativo, un enfoque mixto, un enfoque cualitativo, y a partir de ello, ¿qué técnicas, ¿no? O qué tipo de investigación jurídica? Claro, esto previamente, pues ahí, ¿no? ¿Qué paradigma, ¿no? Entonces, esta pregunta metodológica, pues ahí lo que no puede reducirse a una pregunta respecto a los métodos, ¿no? Esto un poco más lo vas a ir viendo, ¿no? Entonces, a partir de esa pregunta, ¿cómo puede el investigador, pues, proceder para descubrir si lo que él o ella cree puede conocerse? Pues ahí tenemos esa idea, ¿no? Esa idea de que la respuesta que puede darse, ¿no? A esta pregunta quizás va a estar determinado por las respuestas ya dadas a las primeras dos preguntas, ¿no? Entonces, por ello, la importancia de la epistemología, ¿no? En esa producción de conocimiento, ¿no? ¿Y cuál va a ser la epistemología que uno se va a marcarse? Porque si eso no tiene relación a nivel metodológico, ¿no? Esa epistemología que uno se va a marcarse, pues no existiría ese nivel de coherencia, ¿no? Entonces, por ello se puede decir, pues, que no cualquier metodología es apropiada, ¿no? No es apropiada, ¿no? Entonces, de vuelta les repito, si mi paradigma es positivista, pues mi enfoque se entendería que tiene que ser un enfoque cuantitativo. Y por ende, quizás a un sentido ya más reducido metodológicamente, mi técnica de investigación se entiende que tiene que ser la encuesta, ¿no? La encuesta, porque existe un nivel de coherencia, ¿no? Desde el paradigma hasta la técnica de investigación. Entonces, también cuando hablamos de esta pregunta metodológica, pues ahí tenemos, ¿no? Quizás una realidad, entre comillas, real, perseguida por el investigador, por el tesista, pues, entre comillas, objetivo, exige, ¿no? Ese control de factores que posiblemente confundan, ¿no? Independientemente, ¿no? De que los métodos, ¿no? Ya sean cualitativos, o sean cuantitativos, porque cuando hablas de cualitativos, ¿no? Pues ahí se puede decir que van a ser observacionales, o cuantitativos, pues ahí quizás van a ser de análisis de esa covariancia, pues, o a la inversa, ¿no? Esa selección de metodología, pues, entre comillas, manipulativa, pues va a estar ligada a ese experimento, ¿no? Lo que va a implicar esa capacidad de ser objetivo, ¿no? Si está en un enfoque cuantitativo, quizás ahí este mundo real, pues respecto al cual puede ser objetivo, ¿no? Entonces, tenemos ahí en ese segundo párrafo, ¿no? La pregunta metodológica no puede reducirse a una pregunta respecto a los métodos, ¿no? Los métodos deben conformarse a una metodología predeterminada, ¿no? Entonces, en síntesis, pues, en esa pregunta metodológica que nos planteaba Cuba, es necesario, ¿no? Es necesario que el investigador piense,
¿no? De cómo el investigador, de cómo el tesista va a proceder, ¿no? Para analizar, ¿no? Lo que quiere tratar de conocer, ¿no? Entonces, para ello, pues es necesario, ¿no? Que ese paradigma tenga ese nivel de coherencia en relación con las técnicas de investigación. Entonces, a partir de ello que hemos ido mencionando, eh, ¿no? Según Cuba, pues, o sea, en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Se puede plantear tres paradigmas: el paradigma positivista o el paradigma postpositivista, para algunos autores, también conocido como paradigma interpretativo, y finalmente el paradigma sociocrítico, ¿no? Entonces, estos tres paradigmas, pues, de las ciencias sociales tienen que tener relación, ¿no? Con el enfoque, con el método, con la técnica, con los instrumentos, ¿no? Entonces, pasamos a un siguiente punto, al punto 2 de ese esquema de test doctoral, que sería el enfoque de la investigación. En este enfoque de la investigación, pues como pueden ver en el primer párrafo, este aspecto se refiere a la perspectiva. En el paradigma hemos señalado eh, esa forma de entender, ¿no? De entender la vida, ¿no? Esa forma de conocer la vida, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, en el caso del enfoque nos referimos a la perspectiva, ¿no? Que esa perspectiva que de alguna forma va a guiar, ¿no? El diseño, el desarrollo de la tesis, ¿no? Del estudio, ¿no? Entonces, además, pues va a definir, ¿no? La manera en que se abordará el problema de investigación, incluyendo la recopilación y el análisis de datos, ¿no? Así como la interpretación de resultados. Entonces, pues por eso previamente, ¿no? El capítulo 1 de la tesis doctoral, ¿no? Es la problematización, ¿no? Que ahí de manera reducida, pues va a ser con esa pregunta de investigación, después los objetivos de investigación. Y después tenemos un capítulo 2 sobre sustento teórico, ¿no? Donde se hace, pues ahí, ¿no? Una revisión de literatura muy exhaustiva. Y después tenemos un capítulo, ¿no? Sobre epistemología y después sobre diseño metodológico, ¿no? Entonces, pues es una forma de abordar, ¿no? Del enfoque, ¿no? Bajo qué perspectiva, ¿no? Así también, pues, de cómo se interpretan esos resultados, ¿no? Entonces, para ello, pues, en el diseño metodológico, pues, se pide, ¿no? Se pide, pues, por ejemplo, cómo se va a recopilar, ¿no? Bajo qué enfoque, ¿no? Se recopila la información, por ejemplo, si se tiene un enfoque cualitativo, pues, de hecho, la forma de recopilar va a ser a través de la técnica de entrevista, ¿no? Entonces, el enfoque, en palabras sencillas, pues puede ser, ¿no? Puede ser a nivel, lo que pueden ver ahí en el segundo, en el tercer párrafo, ¿no? En la parte inferior, puede ser, ¿no? Cuantitativo, puede ser cualitativo o mixto, ¿no? Y pues dependiendo esto de la naturaleza, ¿no? De la investigación y de los objetivos planteados, ¿no? Claro, esto también tiene que tener relación, ¿no? Con el paradigma, ¿no? Ya sea con el paradigma positivista, con el paradigma postpositivista o interpretativo, o con el paradigma sociocrítico, ¿no? Entonces, en el caso del enfoque cuantitativo, pues el enfoque cuantitativo pues, se va a centrar en esa recolección y en ese análisis, ¿no? De datos numéricos, ¿no? Claro, en esta recolección y análisis de datos numéricos, pues que van a servir, ¿no? Para describir los fenómenos que se está analizando, pues para establecer relaciones, para identificar patrones y también para generalizar resultados, ¿no? Entonces, se utiliza pues quizás en este caso desde el ámbito de los métodos, pues con métodos estadísticos, también con técnicas de medición pues para obtener, ¿no? Conclusiones posiblemente objetivas y generalizadas, ¿no? Es decir, pues, de hecho, este enfoque cuantitativo también lo que se ha ido mencionándose en el paradigma positivista, pues tiene estrecha relación, ¿no? Después tenemos el enfoque cualitativo, ¿no? En ese enfoque cualitativo, pues que se va a enfocar, ¿no? Se va a enfocar en tratar de comprender, en tratar de interpretar, pues los fenómenos sociales, quizás desde una perspectiva holística,
utilizando ahí datos no numéricos, ¿no? Como, es decir, utilizando palabras, utilizando imágenes o narrativas. ¿Esto para qué? ¿No? Para explorar los significados, para explorar las interpretaciones y también para explorar los contextos, ¿no? Entonces, para ello, pues se va a emplear métodos, ¿no? O técnicas, depende de qué otras técnicas, mejor dicho, como las entrevistas, la observación participante o el análisis de contenido para obtener quizás comprensiones más detalladas, más contextuales, ¿no? Después tenemos el enfoque mixto, ¿no? En el enfoque mixto, pues lo que se va a buscar es combinar, ¿no? Combinar los elementos tanto, ¿no? Del enfoque cuantitativo como del enfoque cualitativo, ¿no? Es decir, lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Entonces, pues en una investigación van a estar ambos enfoques, ¿no? Esto con el fin quizás de obtener una comprensión más compleja, ¿no? Más compleja y quizás una profunda, ¿no? Investigación, pues, del fenómeno que se trata de analizar, ¿no? Quizás con mayor profundidad. Por ejemplo, alguna vez, ¿no? En una investigación, algún tutor, ¿no? Pues a mí me ha sugerido, ¿no? Si tu investigación quieres que sea más profunda, ¿no? O para una tesis doctoral, pues que sea mixto, ¿no? Que sea mixto. Pues ahí la sugerencia es, si uno pues se marca un enfoque mixto, algunos tribunales, ¿no? Para algunos tribunales, por la literatura que has revisado, pues es ambos, ¿no? Es decir, pues se tiene que señalar, ¿no? Que la tesis se marca en el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, porque desde la perspectiva que ellos tienen, no existe un enfoque mixto, ¿no? Ahora, algunos tribunales lo entienden que sí, ¿no? Entonces, la idea es citar, ¿no? Citar el autor, ¿no? Porque la tesis se marca en un enfoque mixto, ¿no? Entonces, este enfoque mixto se caracteriza, ¿no? De vuelta, por integrar, ¿no? Esa recolección y ese análisis de datos cuantitativos y de datos cualitativos, ¿no? Que es de manera secuencial y también de manera simultánea, ¿no? Lo que, pues, esto posiblemente va a permitir abordar, ¿no? Preguntas de investigación de múltiples perspectivas, ¿no? Y también tratar de enriquecer, ¿no? Enriquecer la interpretación, pues, de los resultados, ¿no? Entonces, pues si uno, ¿no? Está en un enfoque mixto, pues ahí la idea es que, ¿no? Si uno aplica una encuesta y después una entrevista, pues esa encuesta y entrevista, ¿no? El momento de desarrollar el análisis se vea reflejado, ¿no? Se vea reflejado. Porque comúnmente en las tesis, ¿qué es lo que pasa, no? Uno aplica ambos enfoques y ambas técnicas, pues de hecho solamente en el análisis desarrollado, ¿no? La aplicación o el análisis de la técnica de entrevista y no de la técnica de encuesta o a la inversa, ¿no? Entonces se tiene que reflejar, ¿no? El análisis de ambas, ¿no? De colecciones de información, ¿no? De ambas técnicas. Entonces, un tercer punto en el esquema de tesis doctoral es el tipo de investigación, ¿no? El tipo de investigación, como lo pueden ver en la parte superior, en el primer párrafo, que es lo que indica, ¿no? El tipo de investigación se refiere a la clasificación o a la categorización que se utiliza para describir la naturaleza y los objetivos de un estudio, de una tesis. Entonces, en este caso, pues puede incluir investigaciones, ¿no? Exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, experimental, entre otras, ¿no? Claro, esto va a depender de los propósitos y de los métodos utilizados, ¿no? En la investigación. Entonces, quizás ahí la diferencia para elegir uno u otro tipo de investigación, pues va a estar ligado al grado de desarrollo, ¿no? Del conocimiento respecto al tema que se quiere estudiar, ¿no? O sea, algunos tribunales quizás ahí lo relacionan, ¿no? ¿No? En relación a una tesis de pregrado, una tesis de maestría, una tesis doctoral, ¿no? Entonces, o también va a estar, pues, ¿no? Cuando se elige, ¿no? Este tipo de investigación, va a estar relacionado, pues, ¿no? Por ejemplo, al grado, ¿no? O a la relación de la pregunta, ¿no? O de los objetivos planteados, ¿no? Entonces, quizás va a estar ligado al nivel de conocimiento,
¿no? A las preguntas que se plantean en la investigación, a los objetivos también que se plantean, ¿no? Entonces, tenemos ahí, pues, estos tipos de investigación que uno encuentra en la revisión de literatura que uno nos revisa sobre diseño metodológico, ¿no? Los tipos de estudios exploratorios, los tipos de estudios descriptivos, los tipos de estudios relacionales, los tipos de estudios explicativos y los tipos de estudios experimentales. Claro, esto va a ir variando, ¿no? De la literatura que uno revise. Pero de manera general son los más importantes, ¿no? Por ejemplo, los tipos de estudios exploratorios que pues van a tener quizás ahí por objetivo, pues quizás esencial, ¿no? Tratar de familiarizarnos pues con un tópico desconocido, ¿no? Con un tema desconocido o quizás poco estudiado o poco novedoso, ¿no? Entonces, esta clase pues de investigación exploratoria pues, ¿no? Lo que en esencia pues sirve para que para desarrollar métodos a utilizar pues en estudios más profundos. En otras palabras, pues temas inéditos o temas poco investigados, ¿no? Entonces, por ello si es un tema poco investigado, es un tema inédito, ¿no? Y pues si quiere un estudio profundo, quizás ahí el tipo de estudio es exploratorio, ¿no? Después tenemos un segundo tipo de estudio que sean los estudios descriptivos. Los estudios descriptivos, pues, ¿para qué sirven? ¿No? Sirven para qué? Para analizar cómo es y cómo se manifiesta, ¿no? Un fenómeno y cuáles son sus componentes en el medio social. Después tenemos los tipos de estudios relacionales, ¿no? Entonces, en este tipo de estudios relacionales, pues lo que se pretende es ver cómo se relacionan o cómo se vinculan diversos fenómenos entre variables, ¿no? Después tenemos los tipos de estudios explicativos, ¿no? En los tipos de estudios explicativos lo que se busca es encontrar, ¿no? Encontrar las razones, es decir, las causas que provocan ciertos fenómenos y esa relación, ¿no? Entre causa y efecto. Y después tenemos un cuarto tipo, que son los tipos de estudio, o mejor dicho, un quinto tipo de estudio, que son los tipos de estudios experimentales. En los tipos de estudios experimentales, pues lo que se hace es utilizar, ¿no? Para probar la relación causal entre dos variables. Pues posiblemente, ¿no? Donde pues se manipula una variable independiente, que en este sería la variable de causa, para ver cómo afecta la variable dependiente a la variable de efecto, ¿no? Entonces, si un poco recordamos esos tipos de estudios ¿no? Exploratorios, descriptivos, relacionales, explicativos, experimentales, también lo hemos ido mencionando en la unidad uno, ¿no? La unidad uno también parte de la unidad 2, ¿no? Es decir, en relación al capítulo uno de la tesis doctoral, ¿no? En el capítulo de problematización, ¿no? La problematización lo mismo teníamos, ¿no? Entonces, ok, lo que hemos ido señalando en el paradigma, en el enfoque, en el tipo de investigación, pues tiene una mirada desde las ciencias sociales, ¿no? Ciencias sociales, pues el esquema de tesis doctoral posiblemente se enmarca, ¿no? En esa área del conocimiento de ciencias sociales, ¿no? En- Después tenemos un punto importante para darles relación, ¿no? Esto en las tesis en derecho, que serían los tipos de investigación jurídica. En estos tipos de investigación jurídica, como pueden ver en el primer párrafo, podríamos, ¿no? En este caso, clasificar la investigación jurídica y la de las otras disciplinas, en este caso principalmente las humanistas o de las ciencias sociales, pues según nos dice ahí, ¿no? Según en el cuadro del medio, según las herramientas metodológicas que se utilizan, en este caso, por ejemplo, ¿no? En caso de herramientas metodológicas se utilizan, pues, por ejemplo, en lo cuantitativo, en lo cualitativo, en lo documental o mixta, ¿no? Ahí tenemos ese enfoque, ¿no? Ese enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo o mixto, ¿no? Ahora, según el objetivo general de investigación, por ejemplo, si puede ser básica o aplicada, ¿no? Según el avance o nivel de análisis, por ejemplo, que puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, ¿no? Así lo que hace un momento hemos indicado. Entonces, claro,
si podríamos clasificar la investigación jurídica, pues va a ser en esos tres puntos, a nivel metodológico, a nivel del objetivo y a nivel del análisis, ¿no? Del análisis. Ahora, por ejemplo, tenemos ahí en la parte inferior un ejemplo, ¿no? Para que lo puedan leer, ¿no? Entonces, estas clasificaciones en la investigación jurídica, pues se podría decir, ¿no? Que posiblemente van a ser criterios, ¿no? Que se sugieren, pues, de cómo se sustenta la investigación jurídica, ¿no? Y además de cómo corresponde a una sistematización quizás desde un pensamiento crítico, una sistematización crítica, ¿no? De los textos. Por ejemplo, el profesor, hay un texto que uno le encuentra, ¿no? Quizás es la más conocida de Hernández, ¿no? En 2010, o de Bazagán, por ejemplo, o de Zoll, o de Álvarez, o de Arazamendi, ¿no? Que son autores que en investigación jurídica pues han influido, ¿no? Al menos en el ámbito de América Latina, ¿no? Claro, investigación jurídica desde las ciencias sociales, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? A Hernández, ¿no? A Hernández, pues quizás Hernández no concibe, ¿no? No concibe la clasificación que se deriva de este criterio, ¿no? Al alcance de investigaciones como tipos, ¿no? O en el fondo, pues quizás se trata de forma, ¿no? Entonces, o de, por ejemplo, investigaciones cuantitativas, ¿no? Que van en relación con investigaciones quizás, ¿no? Que lo que se indica hace un momento, ¿no? Ahora, pero más allá de eso, ¿no? Creo que me parece una interesante clasificación lo que se les plantea, pues también la investigación puede situarse, ¿no? Quizás simultáneamente en distintas taxonomías, ¿no? En este caso, en estas distintas clasificaciones, ¿no? Y tenemos ahí un ejemplo, una investigación sobre el impacto de la implementación del código no sé, penal en el índice de la carga o del código procesal penal en el índice de la carga procesal del distrito no sé, judicial en el Alto en 2004, ¿no? Es una idea ahí que se da un ejemplo, pues en este ejemplo quizás podría, ¿no? Si buscamos en este tipo de investigación lo que hace un momento se les indicaba, pues puede ser, ¿no? Correlacional. Correlacional, ¿por qué? ¿No? Correlacional, pues en este caso, ¿no? Ves relación o cómo se vinculan, ¿no? Con diversos fenómenos entre las variables, ¿no? Entonces, además, porque pretende, ¿no? Correlacional porque pretende, pues, establecer esa relación entre dos variables, ¿no? Entre dos variables, ¿no? ¿No? Entonces ahí, en ese ejemplo, pues, ¿cuáles serían las dos variables, ¿no? ¿Cuál sería la variable independiente, la variable dependiente, ¿no? O también puede ser mixta, ¿no? Ahora, esto, claro, según las herramientas, pues, que se usen, pues ahí, pues, herramientas, en este caso, o técnicas de investigación cuantitativas, ¿no? O como ser dato estadístico, o cualitativas, ¿no? Como ser entrevistas, ¿no? Para analizar esas dos variables. Entonces, a partir de ello, pues tenemos la tipología que se utilizará, pues, o lo que se va a mencionar se basa en los siguientes criterios, ¿no? Por ejemplo, un criterio es el carácter dogmático o empírico de la investigación. Después, el objeto de estudio. Y en la parte inferior del cuadro tienen ahí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en ese carácter dogmático o empírico de la investigación, en otras palabras, pues, si se recuse solo a fuentes documentales o si además se recoge información, ¿no? Claro, si se recuse solo a fuentes documentales, posiblemente hablamos de ese carácter dogmático, ¿no? Dogmático en este tipo de investigación jurídica, ¿no? O si se recoge la información, pues a partir de un trabajo de campo, ya sea, ¿no? De entrevistas, de encuestas, pues se va a utilizar, ¿no? Herramientas metodológicas, ¿no? De las ciencias sociales, ¿no? Entonces, claro, esto depende de qué carácter va a tener la tesis, ¿no? Ya sea a nivel dogmático o a nivel empírico de la investigación. Después tenemos otro criterio que sería el objeto de estudio, ¿no? En ese objeto de estudio, pues sí se restringe solo a normas, ¿no? Sí se restringe solo a instituciones o a principios jurídicos. Entonces, si solamente, ¿no? La tesis, ¿no?
pues se restringe o investiga las normas, las instituciones, los principios jurídicos, posiblemente hablemos de un tipo de investigación dogmática jurídica, ¿no? Entonces, ahora, si se excede el ámbito jurídico, ¿no? Si se excede el ámbito jurídico, pues es decir, con orientación hacia otras disciplinas, como sea la sociología jurídica, la antropología jurídica, la historia del derecho, pues quizás ya no va a ser no tan dogmático jurídico, ¿no? Ahora, si excediéndose, ¿no? Del ámbito jurídico, pues quizás se requiere una aproximación más interdisciplinaria. La noción, pues en este caso de interdisciplinaria, que ya da paso a una investigación más empírico, ¿no? Entonces, pues ahí va a estar ligado, pues en la medida de lo posible que, ¿no? En relación a lo que pueda hacer el investigador o el tesista, ¿no? Entonces, claro, esto va a estar ligado también a lo que se procura, ¿no? Realizar la investigación, ¿no? O a lo que aspira a ser el investigador, ¿no? Claro, entonces en esto, pues quizás también va a tener relación con estas investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales o explicativas, pues esto quizás, por ejemplo, en las investigaciones descriptivas, ¿no? Lo que se busca es describir, como se mencionaba, ¿no? En las explicativas, pues explicar, ¿no? Ahora, la pregunta es, si no hay información, pues disponible, pues ahí se debe explorar, ¿no? Entonces, entonces, por ejemplo, uno puede, ¿no? Quizás en un primer momento solamente va a ser, ¿no? Pues una tesis dogmática jurídica, pero el tribunal, ¿no? El tribunal pide, ¿no? Que uno pues analice en profundidad y posiblemente también, ¿no? La información que se menciona en la tesis, pues eh, ¿no? Es muy general, entonces quizás el tribunal mismo, ¿no? O el tutor, pues sugiera, ¿no? Que esa investigación sea empírica, ¿no? Para que se trate de explorar, ¿no? Se trate de explorar, se trate de profundizar, ¿no? Con metodología de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un estudio que no quisiera explicar las razones históricas, por eso va a salir la historia jurídica, ¿no? O las razones antropológicas que determinen sanciones físicas por hechos punibles dentro de un grupo étnico específico, ¿no? Que debería, ¿no? Entonces ahí quizás va a haber esa relación, ¿no? A nivel histórico, a nivel antropológico, en relación al pluralismo jurídico, ¿no? Antes de plantear explicaciones, describir, ¿no? En este caso debe describir, pues, sus prácticas y el contexto. Ok, para que se entienda mejor, tienen ahí un cuadro, ¿no? Un cuadro o un gráfico, pues es lo que un poco hemos ido mencionando, ¿no? Algunos criterios que se ha ido señalando hace un momento, ¿no? Entonces, se plantean los siguientes tipos, ¿no? Tipos de investigación jurídica, ¿no? En el lado, si no me equivoco, derecho de su pantalla tienen, ¿no? La investigación jurídica dogmática, ¿no? O entre paréntesis, investigación documental, ¿no? Después tienen la investigación jurídica empírica, ¿no? O también entre paréntesis, pues, o de campo, ¿no? Entonces, es necesario pues que estén pensando, no estén pensando en el diseño metodológico, pues, y lo mismo, ¿no? Ya sea en el capítulo uno, ¿qué tipo de investigación jurídica? ¿No? ¿Va a ser dogmático, documental o empírico o de campo? Entonces, después tenemos ahí, ¿no? Esa dogmática jurídica que va a estar dentro también, ¿no? En el subtipo, que se incluye investigación interarias o exegética, ¿no? O con orientación a otras disciplinas, no es necesariamente interdisciplinar, ¿no? En el tema empírico, ¿no? Entonces, pues ahí entre medio, tanto lo dogmático, tanto lo empírico, también se puede hablar de algo interdisciplinario, ¿no? Entonces, después tenemos ahí los tipos de investigación que se marcan en las ciencias sociales, ¿no? La exploratoria, la descriptiva, la correlacional, la explicativa, ¿no? Que lo vamos a ir un poco más adelante desarrollando, ¿no?
Y a partir de ello, también en esa interdisciplinaria, pues vas a tener la básica y la aplicada, ¿no? Entonces, a ver, vamos ahí. De vuelta, tienen ahí el gráfico quizás que se ve mejor, ¿no? De vuelta, en los tipos de investigación jurídica, pues la dogmática o documental, la empírica o de campo. Entonces, y pues ahí quizás algo que, ¿no? Eh, quizás a una mayor aspiración, ¿no? Una investigación interdisciplinaria, no tanto dogmática y tanto empírica. En esa interdisciplinaridad, pues tenemos ahí lo exploratorio, lo descriptivo, lo correlacional, lo explicativo, ¿no? Que es algo propio de las ciencias sociales. Después, también en esa interdisciplinaridad, pues tenemos lo básico y lo aplicado, ¿no? En lo básico, pues a qué me refiero, ¿no? Lo que pueden ver en pantalla en la parte inferior, que se enfoca solo en el desarrollo de un nuevo conocimiento, ¿no? De un nuevo conocimiento. Y lo aplicado, pues se enfoca en resolver el problema específico de la realidad. Quizás para algunos tribunales, ¿no? Es necesario, ¿no? Ambos, ¿no? Tanto que sea básico y aplicado, ¿no? O para algunos tribunales solamente es, en una tesis doctoral es necesario que sea, pues, el de resolver el problema específico de una realidad, ¿no? Con una propuesta que se haya ejecutado, que se haya desarrollado. O para otros tribunales, pues, que esa tesis doctoral plantee, ¿no? Una nueva teoría, una nueva propuesta jurídica, donde se genere un nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos ahí lo exploratorio, pues que se enfoca, nos dicen, descubrir la información sobre un objeto de estudio desconocido. En el descriptivo, pues se enfoca en detallar las características del contexto, tendencias no establecidas de un objeto sobre el que ya existe biografía, ¿no? Correlacional se enfoca en estas relaciones entre variables, ¿no? En este caso, se vale de herramientas cuantitativas, ¿no? Explicativa se enfoca en descubrir por qué de un fenómeno específico y sus causas y sus efectos, ¿no? Entonces ahí tenemos de vuelta el gráfico, ¿no? El gráfico y pues ahí sugerencia, imprimirse, ¿no? Creo que es un resumen sencillo y pues para cuando elaboren, ¿no? El capítulo uno de problematización, ¿no? Elaboren la pregunta y los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, pues también los objetivos específicos, piensen, ¿no? Pues cómo van a desarrollar su investigación, bajo qué tipo de investigación jurídica, ¿no? Ok. Entonces, para ir un poco hilando más fino de lo que hemos ido eh, mencionando y también observando en ese gráfico anterior, por ejemplo, en la dogmática, ¿no? Investigación jurídica dogmática o entre paréntesis documental, ¿no? O también lo conocen como dogmática jurídica, ¿no? En algo que quizás, ¿no? Pues yo presumo que algunos están pensando, ¿no? Realizar una investigación o una tesis doctoral dogmática, jurídica, como decía al inicio, ¿no? Al inicio del doctorado, quizás estas tesis están, ¿no? Más se desarrollan en universidades europeas o anglosajonas. eh, pues ahí uno tiene que, ¿no? Hacer bastante reflexión jurídica. Eh, ahora, esto depende mucho, ¿no? De también el ámbito quizás más de su universidad, de los tribunales que uno tenga, ¿no? Si los tribunales, pues en una primera revisión o en el perfil de tesis, o en la presentación del perfil de tesis y la defensa del perfil de tesis doctoral, pues no observan, creo que, ¿no? Lo pueden resolver sin problema, ¿no? Entonces, si hay alguna observación y alguna sugerencia, quizás es tomarlo en cuenta, ¿no? Es de diseñar, ¿no? El diseño metodológico y de diseñar, ¿no? Es decir, los puntos que se les pide para el perfil de tesis, ¿no? Entonces, pero en lo dogmático jurídico, quizás, como pueden ver ahí en pantalla, en el primer párrafo, su objeto de estudio, ¿no? Son las normas positivas, instituciones o conceptos jurídicos, ¿no? Que emanan de distintas fuentes del derecho, como ser la jurisprudencia, la costumbre. Y esto, ¿quiénes lo indican? ¿No? Ramos en su texto 2012 y Arazamendi, ¿no? En su texto 2005, ¿no?
Entonces, las que nos dice a su vez son fuentes de investigación, como la doctrina jurídica, ¿no? Entonces, en la dogmática jurídica, lo que hace un momento se indicaba, ¿no? Si volvemos aquí, se va a utilizar, ¿no? Técnicas y herramientas, pues, documentales, ¿no? No se va a utilizar nada empírico, ¿no? Por eso en el cuadrito dice dogmática, dogmática, jurídica o documental, ¿no? Es decir, hay una revisión documental exhaustiva, ¿no? Entonces, en el estado del arte se les ha planteado, ¿no? En el texto está ahí una tabla o un cuadro para hacer, ¿no? Una revisión de literatura, ¿no? Donde el punto principal es el análisis, ¿no? O el aporte propio, ¿no? De esa literatura que están revisando, ya sea un texto, ya sea un artículo, ya sea un ensayo académico, ¿no? Entonces, pero en esencia, pues las técnicas o las herramientas son documentales, ¿no? No empíricas. Entonces, por ejemplo, pues podría ser una investigación, ¿no? Sobre la naturaleza jurídica del silencio, a ver, desde el derecho administrativo, ¿no? Del silencio administrativo positivo, ¿no? Mm, Después tenemos, dentro de este tipo, pues podemos encontrar investigaciones interarias y exegéticas, ¿no? Si volvemos aquí, en la dogmática jurídica, ¿no? En la parte del centro que está en azul, pues dentro de la que se incluyen investigaciones interarias y exegéticas, ¿no? Entonces, en el caso de, pues, interarias, lo vamos a ver un poco más adelante, pero se van a dar algunos ejemplos, y exegéticas, por ejemplo, tienen como único objeto las exegéticas, eh, ¿no? Como fuente, pues, de las que se valen, ¿no? En este caso, las normas positivas, la voluntad del legislador expresadas en ellas, ¿no? Entonces, pues en este caso, en las exegéticas, pues, eh, el rol del tesista, el rol del investigador, pues es, ¿no? Es analizar, ¿no? Las normas positivas, ¿no? Analizar las normas positivas y también elaborar, ¿no? Respuestas a problemas jurídicos a partir, ¿no? Quizás exclusivamente del texto normativo que se ha revisado, ¿no? Ahora, lo cual quizás va a limitar, ¿no? El objeto de estudio, ¿no? Va a limitar el objeto de estudio a la aplicación quizás del derecho positivo, ¿no? Entonces, esto se les ha puesto, ¿no? En los foros y las tareas, esta bibliografía complementaria, un texto que creo que es básico, uno de los textos que está, ¿no? Que uno puede acceder, ¿no? Por ejemplo, de Wilker y Larios, ¿no? Entonces tienen un texto, ¿no? Y pues del 97 sobre investigación en derecho, ¿no? Entonces, pues en esencia, ¿no? En esencia, cuando hablamos de, ¿no? A nivel de investigaciones exegéticas, pues es analizar normas positivas, ¿no? Y elaborar quizás propuestas a los problemas jurídicos, ¿no? A partir, pues, ¿no? Exclusivamente de una revisión, ¿no? Del texto normativo, ¿no? Entonces, algo que también se puede comentar, pues, es, ¿no? Quizás según el esquema de test doctoral, ¿no? En el estado del arte, pues se les pide eso, ¿no? También en el sustento teórico, en los diferentes marcos, ¿no? En el marco conceptual o marco conceptual teórico, en el marco legal o jurídico y otros marcos, ¿no? Entonces, pero específica en estado de cuestión, pues tienen que hacer también eso, ¿no? Entonces, una investigación, ¿no? Una investigación, una test, pues, ¿no? Debe nutrirse, ¿no? De distintas fuentes especializadas, ¿no? Ahora, en este caso, en la investigación exegética, pues ahí es una excepción, ¿no? Quizás en la investigación exegética, esta característica quizás general, ¿no? Está, ¿no? En este caso, es realizar o acudir, ¿no? Acudir, pues, a otros exegetas, ¿no? En este caso, la interpretación, pues, auténtica, ¿no? Que se ha dado, ¿no? Por el legislador, pues, ¿no? Entonces, por ello, como les indicaba hace un momento, ¿no? En la investigación dogmática jurídica se utilizan, ¿no? Técnicas y herramientas documentales, ¿no? No empíricas, ¿no? Entonces, asimismo, pues el rol, ¿no? El rol del tesista, del investigador es analizar normas positivas, ¿no? Y pues elaborar respuestas a los problemas jurídicos, ¿no? A partir exclusivamente, ¿no? Del texto normativo, ¿no?
Entonces, en estos tipos de investigación, volviendo un poco atrás al cuadro, en la investigación jurídica dogmática o documental, o dogmática jurídica, pues aquí un momento, dentro de la que se incluye investigación interáreas o exegética, ¿no? De la exegética hemos ido comentando. Por ejemplo, tenemos ahí, eh, ¿no? En el primer cuadro o párrafo, pues los trabajos exegéticos suelen tener títulos, ¿no? Como ser, ¿no? Exégesis del Código Civil. Entonces, o, por ejemplo, exégesis, ¿no? De la ley de medio ambiente, no sé. En algunos casos, pues los trabajos, ¿no? Quizás el ejemplo típico en esto es los comentarios, ¿no? Comentarios a la nueva constitución política del Estado o comentarios a la ley de medio ambiente, ¿no? O comentarios a la ley, no sé, tantos, ¿no? Entonces, esos serían los ejemplos típicos, ¿no? De un trabajo de tipo exegético, ¿no? ¿No? Entonces, esto, pues, también tiene ahí otro ejemplo de investigación interáreas, ¿no? Lo que hace un momento hemos señalado, pues, en la dogmática jurídica tenemos, ¿no? Las investigaciones interáreas y las investigaciones exegéticas, ¿no? En el caso de investigaciones interáreas, pues, un ejemplo serían, ¿no? Los fundamentos constitucionales de la política criminal boliviana, ¿no? O la indemnización del daño moral y la protección de la dignidad de la persona, ¿no? Que serían interáreas, ¿no? En este caso. Eh, ahora, algo que en el tercer párrafo está, ¿no? Dice, ¿no? En los últimos años la investigación dogmática, ¿no? Dogmática en su acepción que es más clásica, ¿no? La exegética, pues también ha sido motivo de cuestionamientos, ¿no? Hay tantos juristas, ¿no? Como ser Atienza de la Universidad de Alicante y Luhmann, ¿no? Han contribuido a esta corriente, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay una reflexión que hace, ¿no? Un profesor que es Tesadillos, ¿no? Algo que pone, ¿no? Que pone en relieve, ¿no? Algo que pone o algo que le da importancia o esa necesidad, ¿no? De que la investigación dogmática no sea pura, ¿no? No sea pura, ¿no? Es decir, lo que señala el profesor Tesadillos, pues, es que la dogmática, ¿no? En la actualidad debe, ¿no? Debe o tratar de responsabilizarse, pues, de ordenar, ¿no? Un sector del ordenamiento jurídico y también debe tratar de proponer soluciones a problemas, pues, concernientes, ¿no? A la producción, a la interpretación y a la aplicación de esas normas, ¿no? Entonces, esas reflexiones hace, ¿no? Este investigador, ¿no? Entonces, el de más allá de hacer un análisis dogmático, exegético, también se debe proponer soluciones, ¿no? A problemas concernientes, ¿no? De lo que está analizando. Entonces, dogmática tiene que dar un paso más, ¿no? Dicen, ¿no? Entonces, es decir, pues, se puede decir soluciones a problemas que no se limitan a la interpretación estática del derecho positivo, ¿no? Eso sería, creo que, en resumen, ¿no? O sea, soluciones, ¿no? Entonces, eso, entonces, volvemos al anterior cuadro. Después tenemos en esa dogmática y también, ¿no? Con orientación hacia otras disciplinas, ¿no? No necesariamente interdisciplinaria, ¿no? Entonces, ya sea, pues, en este caso, empírica o de campo, ¿no? A ver, en esto con orientación hacia otras disciplinas, primero hemos hablado de la investigación jurídica dogmática o dogmática jurídica. Ahora, con orientación hacia otras disciplinas, pues en este caso, una investigación, una tesis de este tipo, pues se caracteriza, nos dice, ¿no? Por incluir en el análisis de su objeto de estudio nociones y fuentes de otras disciplinas.
Entonces, cuando hablamos de nociones y fuentes de otras disciplinas, eh, las tesis o las investigaciones, pues quizás con estas características, podrían ser tanto, ¿no? Dogmáticas o empíricas. Y si volvemos al cuadro anterior, pues ahí, ¿no? Con orientación hacia otras disciplinas, no necesariamente interdisciplinarias, pues ahí está lo empírico y también lo dogmático, ¿no? Lo dogmático. Entonces, es decir, pues tiene esa característica, ¿no? Podrían ser tanto dogmáticas o podrían ser tanto empíricas, ¿no? Entonces, pues esto con la finalidad, ¿no? Cuando se haga el trabajo de campo de esa investigación, de esa tesis, ¿no? O cuando se apliquen en este trabajo de campo las técnicas, ¿no? Por ejemplo, em, una tesis, ¿no? Que es empírica, ¿no? Que es empírica, que va a analizar dos variables. De hecho, pues previamente va a necesitar, ¿no? Va a necesitar en el capítulo 2 de su tesis doctoral, pues una revisión, ¿no? Una revisión exhaustiva del estado del arte, por ejemplo, ¿no? En ese estado del arte, pues ahí posiblemente sea, ¿no? Algo más dogmático y más aún, ¿no? En el marco, ya sea conceptual o en el marco jurídico, ¿no? Pues va a ser una investigación dogmática jurídica, ¿no? Jurídica entonces, porque lo mínimo que se les va a pedir es que comenten, ¿no? Que comenten esos artículos que han identificado, ¿no? De la constitución política del Estado, de la ley o de la norma que tiene relación con su tema de investigación. Pero a la par, también, como es empírica, pues posiblemente también en el capítulo 5 de diseño metodológico, pues ahí señalen, ¿no? Que se va a aplicar técnicas ya sea cuantitativas o técnicas cualitativas, es decir, la entrevista y la encuesta, ¿no? Entonces, esto en una tesis en derecho que tenga relación, por ejemplo, con antropología jurídica, con sociología del derecho, ¿no? Entonces, esto claro, va a depender mucho, ¿no? De las técnicas que se utilicen, ¿no? Que va a tener, ¿no? Esa necesidad en el trabajo de campo, ¿no? Además, pues, independientemente, ¿no? De su denominación, pues, estas investigaciones, quizás donde más se van a situarse, ¿no? Van a ser con, por ejemplo, con la sociología del derecho, con la historia del derecho, eh, con el análisis económico del derecho, ¿no? Con la antropología del derecho, ¿no? Entonces, por eso hablamos ¿no? de con orientación hacia otras disciplinas, ¿no? Entonces, si mi tesis tiene con orientación de otras disciplinas, como ser la sociología del derecho, la antropología del derecho, la historia del derecho, el análisis económico del derecho, pues de hecho es con esto, ¿no? Tienes orientación, ¿no? Con otras disciplinas, ¿no? Y por ende, pues va a ser empírico y dogmático, ¿no? Va a tener, pues, esa unión, ¿no? Esa unión. Entonces, después de esto, tenemos ahí un siguiente párrafo que está con, ¿no? En plomo, en el cuadro plomo, en el medio. Algunos ejemplos de este tipo de investigación, ¿no? Con orientación hacia otras disciplinas son las perspectivas, por ejemplo, las perspectivas políticas del Tribunal Constitucional sobre diversidad cultural o antecedentes, ¿no? O otro tema, ¿no? Antecedentes humanos germánicos de elección forzada, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos, por ejemplo, perspectivas políticas del Tribunal Constitucional, quizás va a ser más dogmático, pero si hablamos de diversidad cultural, pues ahí quizás va a ser más sociológico o antropológico, ¿no? Entonces, después tenemos interdisciplinaria, ¿no? Interdisciplinaria, que sería, si lo revisamos el cuadro, pues tenemos ahí, ¿no? Otro tipo de investigación, ¿no? Y con, en este caso, con un enfoque quizás interdisciplinario, ¿no? Entonces, hemos dicho, pues tenemos los tipos de investigación jurídica, dogmática e empírica, ¿no? La dogmática jurídica, pues va a estar dentro, ¿no? Dentro, en este caso, se va a incluir investigación interáreas y exegética, y también con orientaciones a otras disciplinas, pues puede ser empírica o dogmática, ambos, ¿no? Interdisciplinaria, pues también lo mismo, ¿no?
pero quizás en mayor profundidad. A ver, vamos ahí. En este caso, interdisciplinaria, ¿qué es lo que indica, no? La principal característica de este tipo de investigación es, nos dice, integrar, ¿no? Por eso interdisciplinaria. Integrar en un mismo objeto de estudio el enfoque jurídico con el enfoque de otras disciplinas, ¿no? Y no solo tomar prestada de ellas algunos elementos. En este caso, a ver, para ir un poco diferenciando, ¿no? Diferenciando con orientación hacia otras disciplinas, pues estas investigaciones interdisciplinarias, ¿no? Creo que el día de mañana un poco más a detalle lo vamos a ver, eh, ¿no? Pueden ser, nos dicen, ¿no? Pueden ser tanto dogmáticas como empíricas, ¿no? Asimismo, pues también pueden ser, independientemente de su, ¿no? Pueden ser, pues, o pueden situarse, ¿no? En áreas de denominaciones, ¿no? En este caso, ¿no? A nivel de la sociología, a nivel de la filosofía del derecho, ¿no? Entonces, eh, pues ahí quizás la mirada va a ser más con mayor profundidad, ¿no? Con mayor profundidad. Algunos autores, ¿no? Cuando hablamos con orientaciones a otras disciplinas, quizás una diferencia que hacen es, ¿no? Quizás se adecua más a una tesis de maestría, ¿no? Y algo interdisciplinario más se va a adecuarse a una tesis doctoral, nos dicen, ¿no? Porque en la tesis doctoral existe mayor profundidad, ¿no? Entonces, porque se produce un conocimiento y además se aplica, ¿no? Se aplica esa propuesta, ¿no? Entonces, tenemos ahí algún ejemplo de este tipo de investigación, por ejemplo, el derecho y la gestión local del agua en el municipio de Caranavi, La Paz, Bolivia, ¿no? En este caso, a nivel dogmático estamos hablando del derecho y a nivel de la gestión local del agua, quizás estamos hablando ahí de quizás, ¿no? En el ámbito de la administración o en el ámbito de lo geográfico, ¿no? En un lugar determinado. Entonces hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla, quizás en, ¿no? El derecho a nivel dogmático y a nivel de análisis económico del derecho, ¿no? Entonces, tenemos ya para ir cesando estos dos tipos de investigación jurídica en relación con las investigaciones jurídicas básicas y aplicadas. Si volvemos un poco atrás en este cuadro, en esa interdisciplinaridad, pues ahí ya si queremos hilar algo más fino en relación a esa diferencia con, eh, con orientación hacia otras disciplinas, ¿no? En esta interdisciplinaridad, pues vamos a hablar de estos, ¿no? tipos de investigación, ya sea a nivel exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, pero también a nivel básico y aplicado. Por ejemplo, en estas investigaciones jurídicas básicas y aplicadas, ¿no? Hace un momento decía a nivel básico, que es lo que se entiende, que se enfoca solo en el desarrollo de un nuevo conocimiento. Y aplicado, pues, que se enfoca en resolver un problema específico de la realidad. Entonces, si volvemos a esto, pues José María Tesarillos, pues señala que nos dicen, ¿no? Eh, eh, que en el derecho penal ambas deben formar parte de la investigación penal como sistema, ¿no? Eso ahí, ¿no? Desde esa mirada de Tesarillos como sistema, ¿no? La investigación penal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede mencionar? Por ejemplo, ¿en qué contexto lo señala esto Tesarillos, ¿no? José María Tesarillos, cuando habla de investigación penal, por ejemplo, en ese subsistema dogmático y criminológico, pues quizás donde se alcanza un pleno sentido, no solo en la medida en que se integra un proyecto, ¿no? político criminal que aporte instrumentos más idóneos en la lucha contra el delito, ¿no? Entonces ahí la investigación en derecho penal nos dice, ¿no? Debe abarcar, ¿qué nos dice Teoría, ¿no? Lo dogmático y asimismo en lo dogmático pues está lo criminológico y la política criminal, ¿no? Entonces, en este caso, pues no se debe yuxtaponer, ¿no? Sino por acumular, sino se debe integrar, ¿no? Quizás en un sistema superior, ¿no? Entonces, ahí la investigación se tiene que tener como en un sistema, ¿no?
que es quizás lo que se busca es integrar, ¿no? O incorporar diferentes, ¿no? En este caso, tanto lo básico y lo aplicado, dicen, ¿no? Entonces, esto con la finalidad de enriquecer esa investigación, ¿no? Y que tenga una propuesta, ¿no? Que pueda buscar una solución de un problema determinado. Entonces, ahí tenemos, ¿no? En cierta forma, nos dice, ¿no? Una investigación empírica siempre será mixta, ¿no? Siempre será mixta. Entonces, volvemos, por ejemplo, ahí tenemos de vuelta para recordar, empírica, ¿no? O de campo. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de una investigación jurídica empírica, pues siempre va a ser mixta, ¿no? Es decir, pues va a tener esa parte dogmática y esa parte también, o es decir, va a tener revisión documental, ¿no? Va a ser aplicar la técnica de revisión documental y asimismo otras técnicas, ya sea la técnica de encuesta, ya sea la técnica de entrevista u otras técnicas que sean pertinentes para la investigación. Entonces, ¿no? Una investigación empírica siempre será mixta. ¿Por qué, no? De vuelta, porque va a tener un bagaje, ¿no? De revisión documental, es decir, a nivel jurídico, un bagaje de revisión doctrinal, por ejemplo. Esto, ¿no? Por ello se les pide, ¿no? Revisar el estado del arte, el marco teórico conceptual, el marco jurídico, para que después, cuando se procese la información o la información que se recoja, pues con esa información que se recoja se puede analizar, ¿no? Desde lo teórico en relación a lo práctico, ¿no? Entonces, después tenemos un cuadro que lo pueden ver en la parte inferior, donde se puede observar, ¿no? Algunas características de las herramientas, quizás metodológicas, que pueden, ¿no? Usarse en el desarrollo de investigaciones jurídicas, ¿no? Ya sea, ¿no? En este caso, quizás más en lo empírico, ¿no? En lo empírico, ¿no? Entonces, y también desde ¿no? Investigación dogmática, ¿no? Desde lo documental, ¿no? Por ejemplo, en lo cuantitativo, ¿no? O lo cuantitativo que sería en este caso, si hablamos de una investigación eh, empírica, ¿no? Pues en lo cuantitativo, ¿no? Van a recurrir a la estadística, es decir, pues a la medición numérica, esto con el objetivo de establecer patrones, correlación, tendencias. A nivel cuantitativo, pues a la encuesta, ¿no? A la encuesta y a su instrumento que sería, ¿no? El cuestionario, ¿no? Y a nivel cualitativo, pues, ¿no? Se utilizan para recoger datos sin medición numérica, se concentran en una situación, en un hecho, en un evento, en un fenómeno jurídico, en particular que se describan a partir de observaciones, entrevistas, intervención. Es decir, en este caso, pues las técnicas que se va a utilizar es la entrevista, ¿no? Su instrumento es la guía de entrevista, asimismo, ¿no? El grupo de discusión o la técnica de observación, por ejemplo, participante con su instrumento de la lista de cotejo. Entonces, después tenemos documentales, ¿no? Documentales, quizás esto tiene más estrecha relación con la investigación jurídica dogmática o dogmática jurídica que se va a concentrar en la revisión de documentos y estrategias para la sistematización de información, ya sea su instrumento, en este caso la técnica va a ser la revisión documental o revisión de literatura, ¿no? Y su instrumento va a ser la ficha, ¿no? O los resúmenes o la tabla, ¿no? De revisión de documentos. Entonces, esto quizás posiblemente pues se utilice, ¿no? Para las investigaciones dogmáticas, ¿no? Ahora, si hablamos de vuelta de una investigación empírica, por ende se entiende que va a ser mixta, ¿no? Va a tener estas tres técnicas, ya sea técnicas cuantitativas, cualitativas o documentales, ¿no? Entonces, o las técnicas cuantitativas y documentales o la técnica cuantitativa y documental, ¿no? Pero la documental va a ser, ¿no? Pues va a estar presente, ¿no? Porque de hecho, para desarrollar, ¿no? El capítulo uno sobre problematización, el capítulo 2 pues uno va a aplicar técnica, ¿no? La técnica de revisión documental. Y a partir de ello, pues va a ir construyendo, ¿no? Un sustento teórico, un marco legal y también ¿no? Pues va a elaborar la problematización
¿no? El diseño metodológico y a partir de ello también va a recoger información y después va a elaborar una propuesta, ¿no? Y esa propuesta posiblemente en algunas tesis se aplique, ¿no? Y se puedan medir resultados de esa aplicación de esas propuestas. Eh, eso, un momento, eh, les dejo de compartir pantalla y no sé si hay algún comentario, alguna pregunta y sería interesante escucharles y pues se puede responder con gusto, ¿no? Con gusto. Entonces, lo que hemos hecho, de vuelta les recalco, es, un momento, si los revisan el esquema de test doctoral, ¿no? En la unidad 4 lo que se está haciendo es un poco comentar sobre el capítulo 5 de diseño metodológico, es decir, en este caso los puntos que hoy hemos comentado es el paradigma de investigación, el enfoque de investigación y el tipo de investigación. En este tipo de investigación, claro, ¿no? Desde las ciencias sociales y tratar de aterrizar a la investigación, al tipo de investigación jurídica, ¿no? Ya sea dogmática, ¿no? O documental, dogmática jurídica y después investigación empírica, ¿no? Empírica, claro, ¿no? Y ahora también se puede hablar de investigaciones jurídicas mixtas, ¿no? Mixtas, ¿no? En esa idea de la interdisciplinaridad, que lo vamos a ver un poco el día de mañana, ¿no? Con mayor profundidad, ¿no? O las interáreas también. Eso, en síntesis, pues el diseño metodológico que en el esquema se les plantea, quizás más se acerca a una investigación jurídica empírica, ¿no? Empírica. Entonces, si de vuelta volvemos a la presentación y volvemos al cuadro, ¿no? Quizás se acerca más a una investigación, como decía, empírica o de campo, ¿no? De campo. Entonces, ahí lo tienen. Ahora, con esta investigación empírica o de campo, pues lo que quizás ahí va a apuntar es con una orientación hacia otras disciplinas, hacia la sociología del derecho, hacia la antropología, hacia la análisis económico del derecho, o también interdisciplinaria, ¿no? Que quizás va a ir en mayor profundidad, ¿no? Quizás va a ser más mixto, ¿no? Entonces, pero según el esquema, pues la investigación o la tesis que se les pide que puedan desarrollar es más empírica, ¿no? De campo. Ahora, les decía, eso no significa que no puedan desarrollar investigaciones dogmáticas o documentales. Esto va a depender mucho del tribunal del perfil de tesis, del tribunal del primer borrador de tesis, ¿no? Entonces, mucho depende de las sugerencias que les den los tribunales, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no, pues cerramos la clase hoy con lo que hemos comentado, ¿no? Ariel, Jason, Gladys, Jaime, Janet, Javier, Jesús, Justo, Marina. O yo les pregunto. No, gracias, doctor. Está claro el tema. A ti, Doctor, buenas Javier. tardes. Javier, oh, buenas tardes, Javier. Javier, una consulta. ¿Tu test doctoral se va a enmarcar a ser empírico, una tesis, o una investigación jurídica empírica, o una investigación jurídica documental o dogmática jurídica? ¿A cuál estás apuntando, mi estimado Javier? La curiosidad. Doc- no, documental empírica, más que todo. Eh, Como les decía, ¿no? Al inicio del módulo, si uno cuando busca literatura, ¿no? En relación a la tesis que uno quiere emprender, de hecho, ¿no? Las tesis españolas o las tesis incluso mexicanas, ¿no? O bien ecuatorianas, depende de la universidad, apuntan, ¿no? A hacer investigaciones jurídicas dogmáticas, ¿no? O documental, ¿no? Claro,
pues porque hay esa cultura, ¿no? En ese doctorado, o en ese grupo de investigación, o en esa cátedra, ¿no? De investigación. Ahora, si revisamos, Javier y los colegas que van a hacer investigación dogmática jurídica, Doctor, el buenas esquema de... tardes. hola, hola Gladys, ¿cómo está? Consulta, va a disculpar. Sí, Gladys. ¿Cómo está? Va a disculpar, doctor. Bueno, estoy en la calle, sí. Una doctor, usted como docente, ¿en qué método nos más o menos recomendaría? ¿Sería más empírica o documental? Porque la mayoría creo que estamos haciendo documental, ¿no? Entonces, no sé, yo al menos eso es lo que yo pido, ¿no? Su sugerencia de usted, porque de nosotros, bueno, a nivel doctorado tenemos que hacerlo más profundamente en esa situación de las tesis. Entonces, esa es mi duda, doctor. Va a disculpar la molestia. No, gracias Gladys a ti por la pregunta y también en lo que Javier mencionó, ¿no? Eh, hay que adecuarse, ¿no? Hay que adecuarse a cada contexto, a cada realidad y también a la universidad, ¿no? A la universidad. Yo les decía al inicio, ¿no? Al inicio, mi primera tesis de maestría, eh, en el proceso de investigación que, ¿no? Después de los 4 meses de tratar de avanzar en mi investigación, mi test de maestría, pues ahí recién uno se da cuenta, ¿no? Cuál es más o menos la forma de trabajo de ese grupo de investigación o del tutor, ¿no? Eh, en qué metodología ha investigado, ¿no? Y bajo qué enfoque teórico ha investigado, ¿no? Entonces, y pues de hecho, ¿no? Mi tutor, mi tutor, la que me estaba dirigiendo, pues, ¿no? Por esa línea me encaminó porque era su expertise en esa línea, ¿no? Pero también ese departamento o la misma universidad, ¿no? Tenía, o el departamento tenía esa línea también de investigación. Entonces, en base a eso, Gladys, Javier, de vuelta, ¿no? Por eso se les ha compartido el esquema de la tesis doctoral. Si revisamos el esquema de la tesis doctoral, ¿no? Y sugerencia, imprímanse, ¿no? Imprímanse el esquema, ¿no? Es bueno tenerlo en el celular, en la laptop o en la computadora, pero también es bueno tenerlo impreso, ¿no? Para revisar, ¿no? ¿Qué puntos me piden que desarrolle en mi test doctoral? Porque este esquema de test doctoral, cuando revise, ¿no? El tribunal de la tesis en el primer evaluador, o el esquema del perfil de test doctoral que creo les van a compartir en su momento, pues va a tener relación, ¿no? Algunos puntos se les quita en el perfil de test doctoral, por ejemplo, los perfiles donde yo soy tribunal, el capítulo 3 de marco epistemológico en el perfil de test doctoral no está, ¿no? La hipótesis, este capítulo 4 hipótesis o idea científica de defender, está en el capítulo 1, ¿no? Después, el capítulo 6, resultado de investigación, no está en el perfil de test doctoral, ¿no? Conclusión también no está, ¿no? Desarrollo también, capítulo 8 no está, porque se entiende que es una propuesta de investigación, un perfil de test, ¿no? Pues por ello no están estos puntos, ¿no? De resultados, conclusiones, eh, propuesta, ¿no? Entonces, en ese perfil de test doctoral, pues algunos capítulos se repiten o se unen. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal de él, ¿no? A mí, desde mi experiencia donde está como tribunal, es, ¿no? Les comparten más o menos en relación al esquema de test doctoral, ¿no? Una tabla, ¿no? Una tabla y en base a eso tiene que revisar, ¿no? Si cumple o no cumple. Ahora, si no cumple, las observaciones, ¿no? En algunas tablas está, ¿no? Si cumple, no cumple y en proceso, ¿no? Ahora, si ese punto está en proceso, pues ahí las observaciones, las sugerencias. Entonces, el tribunal, pues bajo esa lógica, nos revisa en relación a los puntos del esquema del perfil de tesis o del esquema de la tesis doctoral. Ahora, si de vuelta volvemos al esquema de tesis doctoral, la pregunta es, ¿no? Y eso pues le preguntaba a Javier y también Gladys, gracias por la pregunta. Este esquema tiene relación con qué tipo de investigación jurídica, con la dogmática jurídica o documental o con la investigación jurídica empírica, ¿no? Entonces, pues
quizás desde mi criterio personal, es algo personal, es quizás con la investigación empírica, Gladys. Ahora, eso pues es un criterio personal que tengo, ¿no? Es porque revisando el esquema, entonces, ahí les dejo allá decisión de cada uno, ¿no? A cuál, con cuál tipo de investigación jurídica pues va a desarrollar su tesis, ¿no? Eso, ahora, lo otro, lo que decía, ¿no? Eso no significa que, pues ahí, ¿no? Pues si me interesa mucho, ¿no? La investigación dogmática, documental, en el perfil de tesis, ¿no? Puedo plantearlo bajo ese tipo de investigación, ¿no? Entonces, el tribunal cuando los revisará, pues y cuando uno lo defiende el perfil, el tribunal va a dar sugerencias, ¿no? Entonces, quizás la sugerencia pues va a partir desde el título hasta, ¿no? hasta el cronograma de investigación y les diga, ¿no? Quizás con indirectamente que, ¿no? Pues, por ejemplo, la sugerencia es que en sus técnicas de investigación apliquen la entrevista. Por esto, por esto. Entonces, el enfoque sea cualitativo y el paradigma sea, ¿no? En este caso, pospositivista o interpretativo. Entonces, ¿qué les están diciendo? Que su investigación tiene que ser empírica, ¿no? Ok, porque cuando lo van a presentar después ya en el primer borrador, y si el tribunal es el mismo, posiblemente les diga, ¿no? Les comente o les señale pues que se les ha sugerido y el tesista no ha cumplido las observaciones, ¿no? Ahora, pues ahí también habría que tener los fundamentos necesarios, ¿no? Ahora, si el tribunal no les dice nada, no está bien, tan, ¿no? O sea, ¿no? Pues se sigue la investigación, ¿no? Entonces, pues ahí están las sugerencias y eso quizás sería interesante, Gladys y los demás colegas, también lo puedan conversar con su tutor, ¿no? Con su tutor, ¿no? Con su tutor. Porque de hecho un tutor de test doctoral pues se entiende que tiene que ya ha defendido su test doctoral, entonces ha escrito y pues cuando ha escrito test doctoral pues de hecho también no se ha marcado un tipo de investigación jurídica, ¿no? Ya sea dogmática o ya sea empírica, ¿no? Y por ende también pues ¿no? Ha habido niveles de reflexión, ¿no? A nivel epistemológico, a nivel del paradigma, a nivel del enfoque. Entonces posiblemente el tutor les guíe, ¿no? Les guíe. Entonces eso y con eso creo que cesamos hoy la clase. Y de vuelta, gracias por darse el tiempo. Sé que es sábado y uno tiene compromisos, ¿no? Ya sean familiares o de otro tipo, ¿no? Pues muchas gracias por escucharme y también por comentar, ¿no? Y por la pregunta. Y lo otro es recordarles, por favor, hasta el día de mañana tienen el plazo, ¿no? Para presentar las actividades de la unidad 1 y 2, ¿no? De tanto foros y tareas, ¿no? Y después hasta el día miércoles de la unidad 3. Entonces, el día miércoles también se va a subir las otras actividades, ¿no? De la unidad 4. Eso y el día de mañana nos vemos y pues que tengan un buen sábado. Hasta el día de mañana. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Mañana. Gracias, doctor. Mañana.